Добро пожаловать в Латвию. Thank you very much. Yeah, I'm born in Latvia. I born here. Los veranos en estas latitudes suelen ser bastante cortos y muchas veces, como es el caso, poco estables. Así que cualquier intervalo donde acompañe el astro rey se transforma en una especie de compromiso para salir a sus calles. Como siempre, la única intención es llegar hasta donde nuestros pasos nos conduzcan. Pero entre callejones medievales, mercaditos de chucherías y un sinfín de hermosas mujeres, transcurre un tiempo agradable. Las calles empedradas transportan miradas con un dejo de picardía. Son una llamada a la memoria de una Letonia tranquila y sobre todo mucho más romántica. Gracias al comercio, el centro histórico de Riga prosperó entre los siglos XIII y XV, prosperidad que todavía se puede vislumbrar. Aunque la mayoría de sus edificios más antiguos fueron destruidos por incendios y guerras, Riga posee hoy en día el más hermoso conjunto de edificios Art Nouveau de toda Europa. Latin men, they beauty, so yeah. And like, I don't usually speak with them, so I can speak about how they friendly, for example, but I think they're good. La historia es simplemente el marco ideal para todo lo demás. Entre tantas cosas, es un paseo gastronómico clásico en la capital letona, e igual de clásica son las visiones de color rubio. Etimológicamente, la palabra rubio, tanto en la lengua de Cervantes como en la de Shakespeare, provienen del latín. El 70% de la población carga con el color del sol en su cenit. Pero la palabra rubia muchas veces es una forma de referirse a un tipo de belleza clásica, acompañada de una coloración caucásica en la tez. En México supieron condensar todo en una única palabra: güera o güerita, persona que más allá de ser rubia tiene una tez muy blanca. Las damas de Letonia acompañan sus gracias con un carácter especial. Okay. I think he need to be kind and give me like presents and spend with me time, so yeah. Letonia está en medio camino entre Europa y Rusia. Sus habitantes son el fiel reflejo de su historia. Muchos son los pueblos que han pasado por Letonia dejando su impronta. Numerosas mujeres de diversa índole viven en Letonia y cada una de ellas es única. Se dice que las chicas letonas son más pragmáticas y consideradas que las rusas, pero que estas últimas tienen más iniciativa e ingenio. Pero en el país también conviven minorías ucranianas, bielorrusas, judías, polacas y muchas tantas otras, cada cual con su propio carácter. Estas mujeres dibujan con gracia la realidad multiétnica de la Letonia actual.
Si tu corazón quedó atrapado en estas tierras, tendrás más fortuna si logras moldear algunas sutilezas. Muéstrate siempre masculino. En esta parte del mundo todavía es importante. Tendrás que ser una persona muy segura, tanto de ti mismo como financieramente. Resulta poco conveniente en cualquier latitud una pareja insegura y que no pueda solventar las responsabilidades con soltura. Háblale siempre de tus planes futuros e incorpórala en los mismos. Vístete bien e invierte mucho tiempo en la relación. Y sobre todo, ten en cuenta que la clave del éxito al conocer a una mujer local es entender su cultura. Muchos hombres que llegan a Letonia se quedan sorprendidos con las mujeres que ven en las calles. La revista para caballeros más popular del país, Clubs, nos cuenta que no existe queja alguna por falta de mujeres hermosas, pero también añade que conseguirlas es algo más complicado. Gran cantidad de agencias ponen a las letonas en la primera página. Buscadores de tesoros procedentes de varios países europeos vienen a verlo y comprobarlo con sus propios ojos. Y los más afortunados con su tacto. En cualquiera de los casos se rinden a la evidencia. Pero las apariencias son solo eso, visiones externas que se quedan en la superficie y muchas veces engañan al buen juicio. A pesar de los vientos de negación a todo lo ruso, sentimiento tan de moda e imperante en el Báltico, las letonas no son otra cosa que madres postsoviéticas de manos y espíritu fuerte. Y no hay mejor amparo y estabilidad que la que otorga una buena posición económica. No es de extrañar que el símbolo de Letonia sea la fémina Milda, que corona el monumento a la libertad. Las mujeres no constituyen el único atractivo del país, pero son un reflejo de su cultura, tradiciones y valores. Son tan majestuosas como los edificios Art Nouveau de Riga, tan traviesas como las pícaras canciones folclóricas de Letonia, tan saludables como los bienes de su tierra y tan frescas como sus ríos, lagos y los canales de la capital. Por usos y desusos de la lengua derivados de motivos modernos y coloridos, los términos referidos al color de la piel son cada vez menos utilizados. Estas damas son parte del paisaje urbano, panorama que convoca y estimula la imaginación de tantos caballeros. Factor no menos importante y que influye en la intención de visitar este país.
Para los gustos de muchos, este tipo de damas representa la visión de la mujer perfecta europea. Toda esta fotografía carga con el encanto local, calidez, dulzura, simpatía y esa mirada picaresca con ojos inquisidores que solo se le regala a los más afortunados y que suele expresar más que 1000 palabras. Y se largó una lluviecita así para bajar un poquito el calor. Igual está bueno, no pasa nada. Gracias por llegar hasta aquí, en serio, muchas gracias. Esto no sería posible sin tu apoyo, así que mi eterno agradecimiento. Nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y portate bien, que porque te portas mal se pone a llover, es culpa tuya. Solo culpa tuya porque te portas mal. Nos vemos en unos días. Chao.